Bienvenidos al show sudamericano, que comienza en Argentina, donde se definieron las llaves de la primera ronda de la Copa de la Superliga. Huracán y San Lorenzo firmaron otro pobre 0-0 en un partido muy cerrado. El villano de la noche sería Lucas Barrios, que falló dos penales, uno en los 90 y otro en la tanda de penales. Fallo que, sumado a una tajada de Fernando Monetti, el pase en esta instancia fue para San Lorenzo. En otra eliminatoria destacada, Estudiantes logró la remontada en la casa de Banfield. Al taladro, el nerviosismo lo aniquiló, pues lució impreciso y no pudo aprovechar su dominio, que contrastó con la claridad y la contundencia de Estudiantes, que triunfó por 2-0. Y en la otra llave destacada, Independiente se llevó una gran decepción al empatar en casa con Argentinos, que sacó provecho de la desesperación del rojo, que sin fútbol pero con mucho empuje trató de lograr una remontada que nunca llegó, por lo que el 1-1 le dio el pase al bicho. En otros partidos, Aldo Civi aguantó y sacó a Rosario Central a pesar de la derrota por 2-1. Lanús le dio vuelta y eliminó a Belgrano al ganar 2-0. Talleres venció en los penales a San Martín de San Juan. Godoy Cruz también festejó después de superar desde los 12 pasos a Patronato. Tigre remontó y eliminó a Colón al ganar 3-2. Mismo caso de Gimnasia, que le remontó a Newell's luego de derrotarlo por 3-1. Y Unión goleó y eliminó a San Martín de Tucumán 3-0. Así va el cuadro del torneo tras finalizar las llaves de la primera ronda. Y ahora sí entran a jugar los 6 mejores equipos de la pasada Superliga. En la tabla de goleadores, los mejores son los que tienen 2 tantos. Novedades en el ascenso, pues tras la última fecha en la B Nacional, Sarmiento y Arsenal terminaron igualados en puntos. Y el pase directo a primera se definirá en una final de desempate. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para los juegos de ida de los octavos de final. Pasamos a Colombia, donde en el clásico de la fecha, América y Millonarios regalaron un partido parejo, dinámico y con muchas emociones, que no regaló más goles por la soberbia actuación de los porteros, responsables del corto 1-1 final. Otro gran duelo fue el Santa Fe Cali, donde el León mostró su cara más ofensiva, pero sigue pagando por su inefectividad, pues Camilo Vargas se topó con muchas de sus opciones. Todo lo contrario al Cali, que gracias a su extrema contundencia celebró en el Campín al ganar 2-1, situación parecida a la del DIP, que tuvo gran eficacia al ganar 3-0 ante un Jaguares que dominó, pero desperdició sus opciones. Por su parte, Junior no pasó del empate a 0 ante Pasto, que fue sólido y se benefició de la poca claridad de los tiburones. Y Nacional, en un partido desastroso, perdió ante el Colero, que aprovechó la peor versión del equipo verdolaga para superarlo 2-1. Estos son los demás resultados de la fecha 17 de la Liga Águila. En la tabla, Millonarios sigue como único líder. En el descenso, Alianza Petrolera y Río Negro Águilas siguen en la zona roja. En los goleadores, Germán Cano es el mejor con 17 tantos. Estos son los resultados de las predicciones de las 2 fechas de la semana pasada. Y estas son las apuestas para la jornada 18. Viajamos a Paraguay, donde se disputó un superclásico más que clave para el campeonato y demostró una vez más que Olimpia no se anda con juegos en busca del tricampeonato, pues supo sufrir a un Cerro eufórico al inicio, pero que al segundo tiempo lució sometido ante un Olimpia avasallante que aprovechó su momento y firmó una contundente victoria por 3-1. Mientras tanto, Libertad sacó oro de su duelo ante River, que exigió demasiado a un Guma que gracias a su eficacia pudo ganar con un ajustado 2-1. Estos fueron los demás resultados de esta fecha 17. En la tabla, Olimpia saca distancia en el liderato y ahora 7 puntos los separan de Cerro. En el descenso, San Lorenzo y Deportivo Santaní están en el sótano de los promedios. En los goleadores hay triple empate entre los que acumulan 7 tantos. Así nos fue con las predicciones de las 2 jornadas de la semana pasada. Y estas son las sensaciones para la fecha 18. Llegamos a Ecuador, donde Liga de Quito y Emelec se enfrentaron en el duelo de la fecha. A pesar del gran comienzo del bombillo, Liga supo reaccionar y tuvo un buen segundo tiempo donde logró remontar y llevarse el triunfo por 2-1. Mientras que Barcelona supo reaccionar y remontar ante un Delfín que fue de más a menos, y al final cayó en el campo de los Toreros por 3-1. Y el líder Independiente del Valle logró un heroico empate en su visita a Macará, pues a pesar de sufrir 2 expulsiones, logró sacar el 1-1. Estos fueron los demás resultados de esta jornada número 10. En la tabla, Independiente del Valle sigue como único líder. En el descenso están Fuerza Amarilla y América. En los goleadores, Fidel Martínez y Raúl Becerra igualan en la punta con 8 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 11. Pasamos a la Liga MX, donde la presa de la fecha para León fue Atlas, pues la Fiera llegó a los 12 triunfos consecutivos luego de una trabajada victoria que al final se estiró con un definitivo 5-2. Cruz Azul sigue creciendo y ahora pudo superar a un Duro Pumas por 2-1,
que luchó y vendió cara a su derrota a pesar de la inferioridad numérica. América se topó con un aguerrido Toluca, que dio pelea en un partido que fue de ida y vuelta, pero al final la efectividad premió a los Diablos Rojos, que triunfaron 3-2. Y lo de Chivas ya roza lo de ridículo, pues en otra presentación lamentable perdió 3-1 en casa ante Puebla y se despide de la liguilla. Estos fueron los demás resultados de la fecha 15 del Clausura. En la tabla, León es el líder y Tigres y Monterrey aseguraron su pase a la liguilla. En el goleo, Mena es el mejor con 14 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la jornada 16. Vamos a Chile, donde la Católica logró defender su liderato ante Palestino, que fue un duro escollo para los cruzados, que se valieron de su contundencia para lograr una valiosa victoria por 2-1. Por su parte, Huachipato y Colo-Colo libraron un duelo parejo que casi se resuelve por un dudoso penal que aprovecharon los albos. Sin embargo, sobre el final apareció el gol del empate para los auriazules. Y a la U, ni cuando las cosas le salen más o menos bien puede ganar, pues sus errores fueron claves para un frustrante 3-3 ante Curicó. Estos son los demás resultados de la fecha 9. En la tabla, la Católica es líder solitario con 22 unidades. En el descenso, Cobresal y U de Chile siguen en la zona roja. En los goleadores hay empate entre los que acumulan 5 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 10. Vamos a Perú, donde Alianza Lima nada que levanta cabeza, pues en otro encuentro lleno de errores apenas pudo rescatar un empate a 2 ante Pirata. Sporting Cristal tampoco pudo festejar luego de empatar a 1 en un encuentro intenso ante Garcilaso, que encontró la igualdad sobre el cierre. Universitario, en cambio, se floreó ante Sport Boys y en una actuación convincente goleó a los rosados por 4-0, y el líder binacional cayó sobre el cierre en un vibrante encuentro ante Manucci, que ganó 4-3. Estos fueron los demás resultados de la fecha 10. En la tabla binacional conserva liderato con 24 unidades. En el descenso, Sport Boys y Huancayo ocupan la zona roja. En los goleadores, Donald Millán es el mejor con 9 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la jornada 11. Pasamos a Uruguay, donde Peñarol y Cerro igualaron en un partido muy peleado, donde hubo más lucha que fútbol, por lo que el 1-1 final dejó insatisfechos a los dos. Por su parte, Fénix y Nacional libraron una batalla llena de emociones, remontadas, polémicas y goles, lo que desembocó en un tremendo 4-4, donde Nacional consiguió el empate sobre el cierre. Estos fueron los demás resultados de la fecha 10, que se completará el martes, luego del partido entre Wanderers y Cerro Largo. En la tabla, Peñarol es el líder con 23 puntos. En el descenso, estos son los 3 más comprometidos en los promedios. En los goleadores, Leonardo Fernández es el mejor con 11 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la jornada 11. Llegamos a Bolivia, donde Nacional cayó en un insólito encuentro ante Aurora, que aprovechó la desesperación de los potosinos para superarlos por la mínima. Por su parte, Bolívar asaltó el liderato con una victoria inteligente y bien trabajada ante Guavirá por 3-0. The Strongest no aprovechó y en un encuentro donde desperdició todas sus chances, igualó con Sport Boys 0-0, y Wilstermann se topó con un Oriente Petrolero muy sólido que desesperó al aviador, y sobre el final, el refinero encontró el único gol del partido. Estos fueron los demás resultados de la fecha 19. En la tabla, Bolívar ahora es el único líder con 41 puntos. En el descenso, estos son los dos más comprometidos. En los goleadores, Carlos Saucedo y Rolando Blackburn igualan arriba con 18 tantos. Así nos fue con las predicciones del par de jornadas de la semana pasada, y estas son las apuestas para la fecha 20. Y terminamos en Venezuela, donde Carabobo puso su nombre en la liguilla, tras derrotar en un partido trabajado a Caracas por 2 goles, que llegaron en los minutos finales, y Deportivo Táchira sigue en la lucha tras superar con comodidad en casa a Deportivo Lara por 3-1. Estos fueron los demás resultados de la fecha 15. En la tabla, Carabobo, líder y primer clasificado con 35 puntos. En el descenso siguen Llaneros y Deportivo Anzoátegui. En los goleadores, Eder Farías lidera con 12 tantos. Así nos fue con las predicciones, y esta es la apuesta para la jornada 16. Y hasta aquí este capítulo del show sudamericano. Yo me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.